Debajo de las aguas profundas del Pacífico Sur, una amenaza silenciosa se acumula. Lejos de las miradas humanas, en uno de los rincones más remotos del océano, una trinchera tectónica está acumulando una fuerza que podría cambiarlo todo. El arco de Kermadec, una cadena de volcanes submarinos y fallas activas, podría ser el origen del próximo gran tsunami del siglo. ¿Qué tan cerca estamos de presenciar una catástrofe de escala oceánica? En este video, exploramos la ciencia, el riesgo y la cuenta regresiva que nadie está viendo, pero que todos deberíamos entender: el arco volcánico que oculta un poder destructivo. Debajo de la vasta inmensidad del Océano Pacífico Sur se extiende una cadena oculta de volcanes submarinos que pocos conocen, pero que podría cambiar el destino de millones de personas en cuestión de horas. Se trata del arco de Kermadec, un cinturón volcánico sumergido que se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros, desde el norte de Nueva Zelanda hasta las proximidades de Tonga. Aunque invisible a simple vista, este arco no solo es uno de los más activos sísmicamente del planeta, sino también uno de los más peligrosos. Este sistema forma parte integral del Anillo de Fuego del Pacífico, una gigantesca herradura de actividad tectónica que rodea el océano y es responsable del 75% de todos los volcanes activos del mundo y del 90% de los terremotos más potentes registrados. Dentro de esta estructura colosal, el arco de Kermadec se destaca por su intensidad y frecuencia sísmica. Es, en esencia, una bomba de tiempo geológica, una zona donde las placas tectónicas se enfrentan en un conflicto constante y silencioso bajo el agua. Uno de los componentes más inquietantes del arco de Kermadec es la trinchera de Kermadec, una de las más profundas del planeta, con más de 10 kilómetros de profundidad en su punto más bajo. En esta fosa abisal, la placa del Pacífico se desliza constantemente debajo de la placa indo-australiana en un proceso llamado subducción. Este proceso genera una acumulación constante de energía, como un resorte comprimido, que en algún momento inevitablemente se libera. La velocidad con la que ocurre esta subducción en esta zona es especialmente alarmante, aproximadamente 6 centímetros por año. Aunque pueda parecer una cifra insignificante, en términos tectónicos es una de las tasas más rápidas del mundo. Este ritmo acelerado significa que la energía se acumula más rápido de lo que puede liberarse gradualmente, lo que aumenta dramáticamente el riesgo de un megaterremoto. Este tipo de terremotos, conocidos como megasismos de subducción, son responsables de algunos de los eventos más destructivos en la historia reciente de la humanidad. El tsunami del Océano Índico en 2004 y el devastador terremoto de Tohoku en Japón en 2011 fueron ambos causados por rupturas similares en zonas de subducción. Y los científicos advierten que el arco de Kermadec podría ser el próximo en la lista. En esta región hay más de 30 volcanes submarinos activos, muchos de ellos aún poco estudiados por la dificultad de acceder a estas profundidades extremas. Entre los más notables se encuentran el volcán Monowai y el volcán Brothers, ambos con antecedentes recientes de actividad eruptiva. Estas erupciones no solo liberan magma y gases desde las profundidades, sino que también alteran el equilibrio tectónico en el fondo del océano, incrementando la tensión acumulada en las fallas cercanas. La acumulación de presión en esta zona no es solo un concepto teórico. Ya se han registrado múltiples terremotos de gran magnitud en las últimas décadas. En 2021, por ejemplo, un sismo de magnitud 8.1 sacudió la región cerca de las islas Kermadec, activando alertas de tsunami en todo el Pacífico. Aunque no causó daños catastróficos, sirvió como recordatorio inquietante de lo que podría suceder si un evento aún mayor golpea esta zona. Y es que no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo. Las investigaciones geológicas muestran que la región de Kermadec está en una fase avanzada de acumulación de energía. Estudios recientes sobre los llamados vacíos sísmicos, zonas de una falla que no han tenido un gran terremoto en mucho tiempo, apuntan a que partes del arco de Kermadec ya están retrasadas en liberar su energía acumulada. Si se produce una ruptura a gran escala en esta zona, las consecuencias serían inmediatas y devastadoras. No solo para Nueva Zelanda, que está a poca distancia de la trinchera, sino para múltiples países del Pacífico, incluyendo Tonga, Fiji, Australia, Hawái e incluso regiones tan lejanas como la costa oeste de América del Norte y del Sur. Un tsunami generado por un sismo de magnitud superior a 8.5 podría viajar a una velocidad de 800 kilómetros por hora
impactando costas lejanas en cuestión de horas o minutos. Y lo más inquietante es que a pesar de los sistemas de monitoreo actuales, el tiempo de reacción podría no ser suficiente. Algunas áreas de la isla norte de Nueva Zelanda, por ejemplo, podrían ser alcanzadas por olas gigantes en menos de una hora tras el evento sísmico, dejando muy poco margen para evacuaciones masivas. La comunidad científica, por su parte, ha intensificado el monitoreo de esta región utilizando tecnologías como radares satelitales, sensores sísmicos, boyas de presión oceánica y modelos computacionales avanzados para intentar predecir el comportamiento de esta zona. Pero aún así, el consenso es claro. La predicción exacta de un terremoto sigue siendo imposible. En otras palabras, la humanidad está observando una cuerda tensa a punto de romperse, sabiendo que lo hará, pero sin poder anticipar el momento exacto, y mientras tanto, las ciudades crecen, el turismo se expande y las costas se llenan de vida humana sin ser plenamente conscientes de que justo bajo sus pies el monstruo sigue respirando. Si te interesa entender cómo una zona submarina puede poner en peligro a medio planeta, suscríbete, dale like y comparte este video. Lo que estás por ver es una amenaza que cruza océanos, y solo si lo entendemos, podremos prepararnos. Cuando la tierra tiembla, el mar responde. Cuando hablamos de terremotos en zonas de subducción como el arco de Kermadec, no estamos hablando de cualquier movimiento telúrico. Nos referimos a los llamados terremotos de megasubducción, los eventos sísmicos más potentes conocidos por la ciencia. Son capaces de liberar más energía que cientos de bombas atómicas, y lo más inquietante es que su impacto no se limita al lugar donde ocurren. Estos terremotos empujan y deforman el lecho marino de forma abrupta, desplazando millones de toneladas de agua en segundos. Así nacen los tsunamis. En el caso del arco de Kermadec, las condiciones son casi perfectas para la formación de un tsunami masivo: placas tectónicas en conflicto, acumulación de tensión y una topografía submarina capaz de amplificar el impacto. Si se produce un sismo de magnitud superior a 8.5, el fondo marino podría elevarse o hundirse varios metros en cuestión de segundos, generando una serie de olas que cruzan el océano a velocidades que superan los 800 kilómetros por hora. Esa velocidad significa que un tsunami nacido en esta región podría impactar las costas de Nueva Zelanda en menos de una hora. Ciudades como Wellington o Auckland, con millones de habitantes y costas altamente urbanizadas, tendrían escasos minutos para responder. Aunque el país cuenta con sistemas de alerta sísmica y protocolos de evacuación, el margen de error es pequeño y el reloj corre más rápido que la logística humana. Más al norte, naciones insulares como Tonga, Fiji o Samoa enfrentan una amenaza aún más seria. Sus sistemas de alerta temprana son limitados, y la infraestructura de evacuación suele estar mal equipada para reaccionar ante un evento de esta magnitud. Un tsunami que alcance estas islas no solo causaría pérdidas humanas catastróficas, sino que también podría borrar del mapa aldeas completas, cortar comunicaciones y dejar poblaciones enteras incomunicadas por días o incluso semanas. Y lo más desconcertante es que el peligro no se limita al Pacífico Sur. Si el terremoto es suficientemente grande, las olas podrían continuar viajando durante horas y alcanzar lugares como Hawái, la costa este de Australia o incluso América del Sur y del Norte. Aunque el impacto sería menor en estas regiones por la distancia, la historia ha demostrado que incluso tsunamis debilitados pueden causar grandes destrozos a miles de kilómetros de su epicentro. El antecedente más reciente que encendió las alarmas fue el terremoto de magnitud 8.1 en 2021, registrado cerca de las islas Kermadec. Afortunadamente, el sismo ocurrió a una profundidad significativa y no generó un tsunami destructivo. Sin embargo, activó alertas en todo el Pacífico y puso a prueba los sistemas de respuesta de varios países. Si ese sismo hubiera liberado más energía en un punto menos profundo, el desenlace habría sido completamente distinto. Y es que no todos los terremotos generan tsunamis. Uno de los factores más determinantes es la profundidad del sismo. Un evento sísmico muy profundo puede liberar una gran cantidad de energía, pero no afectar directamente el fondo del océano. En cambio, los sismos superficiales a menos de 30 kilómetros de profundidad son los más peligrosos en términos de generación de tsunamis, ya que tienen el poder de deformar directamente la corteza terrestre bajo el mar. Además, hay que considerar el papel de las condiciones atmosféricas y oceánicas. Si un tsunami se combina con mareas altas
o con una tormenta costera, el impacto se multiplica. El agua arrastra más escombros, penetra más tierra adentro y se vuelve aún más destructiva. Las olas, que ya de por sí llevan una fuerza devastadora, pueden ganar impulso al chocar con costas mal protegidas o urbanizadas sin barreras naturales. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Estamos listos para evacuar en 30 minutos? En teoría, los protocolos dicen que sí, pero en la práctica, el caos, la falta de información, los errores humanos y las fallas tecnológicas pueden convertir una evacuación en una carrera perdida. Las rutas pueden colapsar, los vehículos pueden atascarse y muchas personas podrían no recibir la alerta a tiempo. La diferencia entre la vida y la muerte podría ser de solo 5 minutos. Por eso, expertos insisten en la educación preventiva. No basta con tener sensores y sistemas automatizados. La población debe saber qué hacer. Reconocer las señales naturales de un tsunami como un terremoto fuerte, el retroceso repentino del mar o un sonido extraño en la costa puede ser más efectivo que esperar una alarma. Pero en muchas zonas vulnerables, este conocimiento sigue siendo limitado o inexistente. Lo más preocupante es que el riesgo está creciendo. Con el aumento de la población costera, el desarrollo turístico y el cambio climático elevando el nivel del mar, el impacto potencial de un tsunami es hoy más alto que nunca. Las zonas de subducción como Kermadec ya no son solo un tema para geólogos y científicos, se han convertido en una amenaza global que requiere atención inmediata. Y lo que muchos no saben es que los tsunamis no son una sola ola. La primera puede ser solo un aviso. A menudo, las olas más destructivas llegan después, cuando la gente ya piensa que lo peor ha pasado. En algunos casos, los intervalos entre las olas pueden ser de 20, 30 o incluso 60 minutos, lo que añade confusión y riesgo. Personas que sobreviven la primera ola y regresan a zonas costeras para evaluar los daños pueden ser atrapadas por una segunda o tercera ola aún más potente. Además, el fondo oceánico irregular en la zona del arco de Kermadec podría amplificar y redirigir las olas de formas impredecibles. Estudios de simulación muestran que ciertas bahías y ensenadas pueden actuar como embudos, elevando la altura de las olas a más del doble. En Nueva Zelanda, algunas áreas del litoral norte podrían ver olas de hasta 15 metros, dependiendo de la dirección del sismo y el punto exacto de ruptura. Todo esto compone un escenario que no es solo teórico. Es una posibilidad cada vez más concreta, y el verdadero peligro radica en la falta de visibilidad mediática y política. Mientras otras amenazas como huracanes, incendios forestales o pandemias reciben atención global, el riesgo de un megatsunami en el Pacífico Sur sigue siendo un tema relegado a informes científicos y conferencias especializadas. Por eso, es fundamental que más personas conozcan lo que está pasando debajo del océano, que comprendan que, aunque el mar parezca en calma, las placas tectónicas nunca descansan, y que cuando la tierra tiembla en las profundidades, el mar responde. A veces con una furia que no da segundas oportunidades, porque el fondo marino es mucho más que un lecho estático, es una membrana viva, y cuando una sección entera se deforma, aunque sea de forma invisible al ojo humano, el agua lo siente, lo replica, lo amplifica. Y si la próxima ruptura interna en la placa de Nazca no se manifiesta en tierra, sino bajo el Océano Pacífico, y si esa deformación altera súbitamente el relieve submarino, estaríamos hablando de una ola generada no por el desplazamiento clásico de placas, sino por un colapso estructural interno. Una ruptura silenciosa que se traduce en un tsunami inesperado. El arco de Kermadec no solo es una amenaza por lo que podría ocurrir, sino por lo que ya ha ocurrido. Esta región tiene un historial sísmico que habla por sí mismo. En 1976, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la zona, seguido por otro en 2006 de magnitud 7.8. Más recientemente, en 2021, un terremoto de 8.1 despertó alarmas en toda la cuenca del Pacífico. Y aunque estos eventos parecen esporádicos, forman parte de un patrón que los científicos no pueden ignorar. Cada terremoto no solo libera presión tectónica, sino que también la redistribuye. Esto significa que, en lugar de estabilizar completamente la región, podría estar cargando de tensión a otros segmentos de la falla. Este fenómeno, conocido como transferencia de esfuerzo, es una de las razones por las cuales los sismos pueden convertirse en señales de advertencia en lugar de puntos finales.
Aquí entra en juego un concepto fundamental para la sismología moderna: las brechas sísmicas. Se trata de segmentos de fallas que, a diferencia de sus secciones vecinas, no han liberado energía en décadas o incluso siglos. Estas zonas silenciosas, aparentemente inactivas, son vistas como los puntos más probables para futuros grandes sismos, ya que acumulan tensión sin liberación aparente. En el arco de Kermadec, estudios de geofísica han identificado una sección crítica que hasta ahora ha evitado un gran evento. Esta brecha sísmica ha sido calificada por varios expertos como candidata inminente para un sismo de gran magnitud. Los registros muestran que esta porción no ha tenido una ruptura significativa en más de 150 años, un periodo preocupante dado el comportamiento del resto del arco, pero los terremotos no son los únicos indicadores. La actividad volcánica en la región ha aumentado en las últimas décadas, con erupciones registradas en volcanes como Monowai y Brothers. Para algunos investigadores, estas erupciones podrían ser el resultado de una descompresión progresiva del sistema tectónico, lo que a su vez puede preceder a una ruptura sísmica mayor. Para otros, son simplemente una coincidencia. Sin embargo, el vínculo entre vulcanismo y tectónica no puede ser descartado a la ligera. El volcán Brothers, en particular, ha mostrado signos inquietantes: emisiones de gas elevadas, cambios en la morfología del cráter y temperaturas hidrotermales que exceden los valores normales. Estos son síntomas de que algo se está moviendo bajo la superficie, y podría ser solo el principio. Los modelos computacionales actuales, alimentados con datos históricos y simulaciones geodinámicas, sugieren que si esta sección del arco llegara a romperse completamente, el sismo resultante podría superar la magnitud 8.5. Un evento así no solo tendría consecuencias para el Pacífico Sur, sino que alteraría la actividad tectónica en toda la región circundante, afectando incluso zonas tan lejanas como Indonesia o la Antártida. Una de las grandes incógnitas es ¿qué puede disparar esta ruptura? En teoría, basta con un pequeño deslizamiento de una sección adyacente para que el estrés acumulado se libere en cadena, una especie de efecto dominó tectónico. También podría suceder que un sismo más pequeño, como una réplica o una sacudida secundaria, actúe como catalizador de un evento mayor. En ambos casos, el resultado sería el mismo: una liberación de energía colosal con efectos impredecibles. Y cuando hablamos de impredecible, hablamos también de las réplicas. Un megasismo en Kermadec no terminaría con una sola sacudida. Las réplicas podrían durar días, semanas o incluso más. Algunas podrían ser casi tan intensas como el evento principal. Esto complica los esfuerzos de recuperación, ya que cada réplica puede traer nuevos daños, nuevos tsunamis y nuevas crisis. Todo esto nos lleva a una pregunta que se repite entre científicos, periodistas y ciudadanos informados. ¿Estamos observando el preludio de algo mayor? ¿Son estos indicios parte de un ciclo que está a punto de cerrarse? Si miramos al pasado geológico, todo parece apuntar a que sí. Y si la historia se repite, el arco de Kermadec podría estar a punto de escribir su capítulo más destructivo. Para comprender mejor este fenómeno, es esencial entender cómo funcionan las brechas sísmicas. Estas zonas, lejos de ser tranquilas, son las que más preocupan a los geofísicos. La ausencia de actividad no es una señal de estabilidad, sino todo lo contrario. Indica que la tensión está acumulándose sin alivio. Cuando una de estas brechas finalmente cede, lo hace con una violencia desproporcionada, generando terremotos de gran magnitud que pueden cambiar la configuración de todo un arco tectónico. Además, los datos históricos muestran un patrón recurrente. Después de cada gran sismo en la región, hay una ventana de varias décadas en la que se incrementa la probabilidad de otro gran evento. Esta temporalidad sísmica, como la llaman algunos expertos, sugiere que estamos en una fase de riesgo elevado. Y este riesgo no es abstracto. Cada día que pasa sin una liberación significativa de energía, aumenta la probabilidad de un evento catastrófico. La vigilancia en la zona también se ha incrementado. Satélites, estaciones sísmicas y boyas de monitoreo de tsunamis están constantemente registrando datos. Pero incluso con toda esta tecnología, la predicción exacta de un terremoto sigue siendo imposible. Podemos identificar zonas de riesgo, calcular probabilidades, simular escenarios, pero no podemos decir con certeza cuándo ocurrirá el próximo gran evento. Mientras tanto, la población costera de Nueva Zelanda y las islas del Pacífico viven un estado de incertidumbre latente. En ciudades como Tauranga, Gisborne y Huacatán,
Se realizan simulacros de evacuación regularmente. Las autoridades intentan mantener a la población informada, pero también evitar el pánico. Es un equilibrio delicado entre preparación y alarma innecesaria. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el impacto ecológico de estos eventos. Un megasismo en el arco de Kermadec no solo afectaría a los humanos, sino también a los ecosistemas marinos. Las erupciones volcánicas submarinas liberan gases tóxicos, alteran la química del agua y destruyen hábitats enteros en segundos. Además, los tsunamis pueden arrastrar especies invasoras a nuevas zonas, alterando el equilibrio ecológico a gran escala. Y si hablamos de economía, los efectos serían devastadores. Las rutas marítimas entre Oceanía y América, cruciales para el comercio internacional, podrían quedar paralizadas. Los puertos sufrirían daños, las infraestructuras colapsarían y la reconstrucción requeriría inversiones multimillonarias. Todo esto mientras las réplicas continúan sacudiendo la región. La historia sísmica del arco de Kermadec es una advertencia silenciosa. No se trata de si ocurrirá un nuevo evento, sino de cuándo. Y si no prestamos atención a las señales, podríamos ser tomados por sorpresa por una de las catástrofes naturales más poderosas de nuestra era moderna. Los centros de investigación geológica han comenzado a utilizar inteligencia artificial para interpretar las enormes cantidades de datos recopilados en esta zona. Estos modelos de aprendizaje automático han detectado patrones que los humanos no habrían percibido. Leves deformaciones en la corteza oceánica, pequeñas variaciones térmicas en zonas de subducción y señales electromagnéticas inusuales que preceden a la actividad sísmica mayor. Aunque estos indicadores todavía están en fase de investigación, podrían convertirse en las herramientas del futuro para anticipar desastres naturales. Algunos científicos están incluso comparando el arco de Kermadec con otras zonas del planeta que ya han producido megasismos devastadores. El terremoto de Tohoku en 2011, por ejemplo, tiene similitudes estructurales con esta región, una placa oceánica que se introduce bajo otra, acumulando tensión durante siglos hasta liberarla de golpe. Ese evento no solo causó un tsunami letal, sino también un accidente nuclear y una crisis económica global. La advertencia está clara. Un evento en Kermadec podría tener efectos en cadenas similares. También se están realizando simulaciones de impacto global. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un tsunami generado en esta región alcanzara la costa oeste de América? Las simulaciones muestran que ciudades como San Francisco, Valparaíso o incluso Lima podrían experimentar olas de más de 3 metros varias horas después del evento. Y aunque el tiempo de reacción es mayor que en las islas del Pacífico, la magnitud del desastre podría superar cualquier plan de contingencia actual. En última instancia, el historial sísmico del arco de Kermadec no solo es una colección de cifras en un gráfico geológico, es una advertencia viva que crece con cada día que pasa sin que la tensión acumulada se libere. Es un archivo dinámico que habla de ciclos, repeticiones y brechas que se estrechan. Y es, sobre todo, un recordatorio de que la naturaleza no olvida, solo espera. La comunidad científica internacional sigue de cerca la evolución de esta amenaza. Nuevos estudios se publican cada año, congresos geológicos debaten escenarios y los gobiernos revisan protocolos, pero el peligro persiste, invisible y constante. Y quizás lo más inquietante es que, cuando el arco de Kermadec decida liberar su energía, lo hará sin previo aviso, en un instante impredecible que transformará paisajes, vidas y memorias. Por eso, hablar de su historial sísmico no es mirar al pasado, sino intentar leer el futuro. Un futuro que, si no se comprende ni se anticipa, puede convertirse en tragedia. El arco de Kermadec no duerme. Solo está esperando. La clave está en no subestimar el silencio, porque en geología, el silencio no es calma, es tensión. Y cuando esa tensión finalmente se rompe, nos recuerda lo pequeños que somos frente a la fuerza de la Tierra. Cada segundo sin sismo en esta región es paradójicamente un paso más cerca del próximo gran evento. Y ese evento, cuando llegue, será imposible de ignorar: un tsunami global. Debajo de la superficie del Pacífico, las olas no siempre nacen del viento. A veces, el mar se pone de pie por una causa más profunda,
más violenta y completamente impredecible, un terremoto de mega subducción. Cuando eso sucede, el agua ya no es tranquila ni pasiva. Se transforma en un proyectil, una ola monstruosa con la fuerza para cruzar océanos. Así comienza un tsunami global. Los registros históricos nos lo recuerdan con claridad. En el 2004, un megaterremoto en el Océano Índico provocó un tsunami que cobró la vida de más de 230,000 personas en 14 países. En 2011, Japón sufrió el devastador terremoto de Tohoku. La ola alcanzó los 40 metros en algunas zonas y arrasó pueblos enteros. En ambos casos, la ola no se detuvo en las costas cercanas, siguió avanzando por todo el planeta. Y si ahora el siguiente punto de origen fuera el arco de Kermadec, cuando un tsunami nace en esta zona del Pacífico Sur, su energía se desplaza por el océano a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. No hablamos de olas con crestas visibles como las de las películas. En mar abierto pueden pasar desapercibidas para barcos, pero transportan una fuerza colosal. En menos de 15 horas, olas generadas en Tonga han alcanzado las costas de América. Y si el origen fuera una ruptura mayor en el arco de Kermadec, el impacto sería más amplio y mucho más devastador. Zonas como Chile, México, California o Perú presentan una vulnerabilidad crítica. Su relieve costero plano, la densidad poblacional y la infraestructura asentada al borde del mar las hacen particularmente sensibles. En ciudades como Valparaíso, Acapulco o San Diego, los puertos, las refinerías y las centrales eléctricas estarían en primera línea. La destrucción no sería solo de estructuras. Interrumpiría cadenas logísticas globales, provocaría colapsos energéticos y afectaría la economía de manera prolongada. Y aunque hoy existen redes de monitoreo como GeoNet en Nueva Zelanda o las boyas DART distribuidas por todo el océano, la diferencia entre estar informados y estar realmente preparados sigue siendo abismal. Muchos países cuentan con alertas tempranas, pero ¿se activarán a tiempo? ¿Llegará el mensaje correcto a las personas correctas? ¿Y qué sucede en las comunidades donde la evacuación no es inmediata? El ejemplo de Tohoku es brutal y revelador. Japón, uno de los países más preparados del mundo, sufrió pérdidas humanas y materiales enormes no por falta de tecnología, sino por la magnitud del evento. La pared de agua superó las defensas costeras, la ola fue más alta de lo proyectado, la reacción no fue suficiente. Si eso ocurrió en un país hiperpreparado, ¿qué podría pasar en naciones insulares del Pacífico o en zonas costeras de América Latina? La ciencia ha avanzado, sin duda. Hoy tenemos modelos matemáticos capaces de predecir la trayectoria y altura estimada de una ola apenas minutos después de un terremoto. Pero no existe al día de hoy una fórmula capaz de decirnos cuándo ocurrirá el próximo gran sismo. Sabemos que va a pasar, no si pasará. Y esa es precisamente la tensión con la que viven los científicos que estudian el arco de Kermadec, porque esta amenaza no es lejana ni hipotética, es inminente. Se acumula cada día con el movimiento constante de las placas tectónicas. Se manifiesta en sismos menores, en erupciones volcánicas aisladas, en silencios prolongados que a los geólogos les dicen más que 1000 temblores. Estamos observando un monstruo dormido que ya ha comenzado a moverse. Y tal vez lo más inquietante de todo no sea la ola en sí, sino nuestra reacción, nuestra capacidad o incapacidad de entender lo que se avecina, de actuar con rapidez, de asumir que vivir junto al mar no es solo un privilegio paisajístico, sino también una responsabilidad constante. Si este video te hizo pensar en lo frágil que puede ser nuestra seguridad frente al poder de la tierra, compártelo con alguien que viva cerca del mar. Dale like, activa la campanita y suscríbete para no perderte los próximos informes sobre los lugares más inestables del planeta. Cada vista, cada comentario, cada suscripción ayuda a que más personas estén informadas y preparadas. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente